Sí, que el concejal de Irabasi se tiene que ausentar. Sorianak eta urte berrian, Zazpigarren puntuarekin jarrituko dugu. Urteko plan arautzailea, plan anual normativo. Se trae para su aprobación el PAN, el Plan Anual Normativo 2019, en el que se recogen tanto las ordenanzas vigentes, que van a sufrir modificaciones, como aquellas nuevas que se vayan a publicar. En dos ámbitos, por un lado, ordenanzas reguladoras no fiscales y reglamentos, que corresponden a la modificación de la ordenanza reguladora a la concesión de licencias urbanísticas, modificación de la ordenanza reguladora a la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones, ordenanza reguladora de la conversión de locales comerciales en vivienda, ordenanza reguladora de la tenencia de animales, ordenanza reguladora de la cesión de locales municipales, ordenanza reguladora de la modificación de la ordenanza el acceso al servicio de gimnasia acuática, modificación de la ordenanza reguladora de ayudas a los centros escolares para la realización de actividades de fomento, reglamento de participación ciudadana, base reguladora de subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados para el transporte público de viajeros, y luego en otro ámbito estarían las ordenanzas fiscales y normativa presupuestaria. Es un trámite legal, como he comentado, la aprobación del plan normativo que marca un poco en todos los ámbitos normativos que se va a actuar a lo largo del 2019. Asier. Bai, bakarrik, aipatzea azkeneko parrafoan, sarreran azkeneko parrafoan, jartzen duela, en aras a estructurar el plan normativo se van a diferenciar tres áreas, pero luego solo hay dos áreas diferenciadas, que es las que has comentado, la ordenanza reguladora y reglamentos y la ordenanza fiscal y normativa presupuestaria. Y luego ya en la lectura, establecer que este es otro trámite administrativo que hay que cumplimentar, de obligado cumplimiento, y que se recogen las iniciativas reglamentarias existentes, pero que no es cerrado ni exhaustivo y por lo tanto entendemos que se puede modificar a posteriori y que seguramente así sea. Por lo tanto, es un trámite administrativo en el cual nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Aurten, markatu, bi aldiz aldatu dugu. Orduan hori zabalik dago, orduan aldaketak jarri egin aldezakegu. Digo que este año ya hemos hecho dos modificaciones en los planes anuales normativos y que a lo largo del año pues pueden sufrir variaciones, desde luego. Resto. Sí, en el año 2018, ¿cuántas ordenanzas y modificaciones de ordenanzas nuevas se han realizado? No tengo el dato aquí. La de tasas y presupuesto seguro, pero las otras no te puedo decir exactamente. Bueno, espera, ¿alguna? No, alguna sí que fui apuntando por aquí, en el plan, pero no te puedo dar el dato exacto, Vale, aquí estamos, en este documento hablamos de 11 entre modificaciones y ordenanzas nuevas, 11. Quitando el mes de agosto hablamos de una por mes. Luego puede haber modificaciones, ya ha salido el documento, pero claro, yo entiendo también que otro de los objetivos de este tipo de documentos es que sean lo más realistas posibles. Ojalá se sea capaz de hacer estas 11 ordenanzas o modificaciones y reglamentos, pero me parece muy osado. Y luego, sobre todo, muy osado porque también el documento es ultra escueto y tampoco hay un calendario de en qué fase está cada una de ellas, calendario de actuaciones, de trabajo, que al final nos vayan a llevar a poder tenerlas. Es decir, que acabamos de aprobar aquí una ordenanza para un cambio miserable de un único punto, que hemos estado 2 años y ahora de repente este año vamos a modificar 11 ordenanzas o vamos a crear ordenanzas nuevas. Y lo hacemos todo pivotando en un documento de, pues no sé cuántas hojas tiene, la verdad es que no me he puesto a contarlas, muy poquitas, y con una concreción prácticamente nula. Entonces, hombre, yo entiendo que si en un año se quiere hacer todo este trabajo, habrá mucho más trabajo adelantado, o eso espero, del que se plasma en ese documento, lo cual no entiendo. Es decir, si tenemos más trabajo adelantado, lo lógico es que ese documento sea lo más completo y exhaustivo posible. Y si no tenemos más trabajo del que aparece en el documento, yo creo prácticamente imposible que se pueda hacer todo este trabajo en el año 2019. Entonces, pues para que estos documentos realmente tengan validez, hay que darle un sustento. Y, pues si el anterior no lo tenía, estamos en las mismas. Otra abstención. Es que con esto he contabilizado de las que yo tengo anotadas aquí 6,
más las tasas y el presupuesto, lógicamente. 6 de 11 aproximadamente también que se plantearon el año pasado. Han sufrido modificaciones, recuerdo que 2, y bueno, hay algunas de ellas que sí se ha avanzado algo más. Con respecto, y hay en otras que nos hemos fijado en otros ayuntamientos porque han sacado bases similares, lo mismo que en otros ayuntamientos se han fijado en bases nuestras para otras cuestiones. ¿Alguna cuestión más? No, me acabas de decir, si el año pasado había 11 y se han hecho 6, pues es un 50%. Ten en cuenta que una de las que han hecho son los presupuestos, entonces la quitaríamos, serían 5, ¿no? Con eso serían presupuestos y tasas, las quito, son 6. Son 6 de 11. Vale, pues hombre, pues reafirma lo que acabo de decir entonces. Eskerrik asko, Ernesto, bozketa egingo dugu, alde, abstentzioa, onartu geratzen da.